Dios te bendiga. Este es tu programa Estación del Cielo, la sección matutina Profundizando las Escrituras. Y esta mañana te vamos a hablar acerca de un hombre que Dios llamó para libertar a su pueblo Israel, y este es Moisés. Mi nombre es Cintia Tolentino, evangelista y profeta por la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar en esta mañana de lo que vamos a hablar. Amén. Señor, en este momento, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Te pido, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Háblanos, enséñanos las Escrituras y que hoy tengamos un día, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, fundamentado en tu palabra, Señor, oh Dios, y que así, Señor, fructifique sobre nosotros. Amén. Bien, vamos a iniciar leyendo en Éxodo capítulo 3, donde habla acerca del llamamiento de Moisés. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bien, lo primero que vamos a destacar en esta historia es que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Abraham era pastor de ovejas, Raquel era pastor de ovejas, era la pastora de las ovejas de su padre Labán. Pero Moisés también fue pastor de ovejas durante un tiempo antes de recibir el llamado. Como te dije en la enseñanza anterior, nosotros, si nos damos cuenta, si visualizamos bien, la mayoría de los hombres llamados por Dios estaban apacentando ovejas. Mira, David era pastor de ovejas, José era pastor de ovejas, y Moisés también estaba pastoreando ovejas, apacentando ovejas. Entonces, esto es algo de lo que queremos destacar primeramente. Entonces, también conocemos que Moisés no había sido criado con las leyes de Israel. Moisés fue un hombre criado en palacio. A Moisés, como hemos leído en las Escrituras, vemos que su madre, en el tiempo de la matanza de los primogénitos, los egipcios, para hacerte la historia un poco más profunda, los egipcios estaban preocupados porque vieron que el pueblo de Israel crecía mucho y se estaba convirtiendo en un pueblo fuerte. Para ellos, un pueblo fuerte es un pueblo que tiene mayor número de habitantes. Entonces, el pueblo de Israel tenía un mayor número de habitantes porque las mujeres eran muy fértiles y siempre estaban pariendo hijos. Entonces, mientras más pasaba el tiempo, más crecía. Entonces comenzaron los egipcios, el faraón tomó la decisión de matar a toda mujer que diera a luz un varón. Entonces, había dos parteras que no lo hacían porque eran parteras israelitas, y por temor a Dios, ellas no mataban a los niños. Entonces Moisés fue uno de esos niños a los cuales Dios libró de muerte. Entonces la madre de Moisés, para conservar la vida de Moisés,
lo lanzó al río Nilo en una canasta y lo dejó ahí a la suerte de Dios. Pero quien cogió a Moisés fue la hija de Faraón y lo crió como su hijo. Entonces ahí vemos que Moisés no estaba criado bajo las normas, bajo las costumbres del pueblo de Israel. Él sabía que él era judío, él sabía que era israelita, pero su crianza había sido de palacio. Lo que él sabía, conocía, eran los ídolos. Él no conocía al Dios de Israel. Él había escuchado hablar de él, seguramente le contaron historias, pero no conocía al Dios de Israel. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Moisés fue criado con normas, costumbres egipcias, no con costumbres israelitas. Pero Dios lo llevó al desierto para matar a Egipto en su corazón. Sí, él sentía compasión por su pueblo, porque incluso Moisés mató un egipcio por causa del pueblo de Israel, porque él le tenía compasión a su pueblo. O sea, como dice uno en lenguaje coloquial, la sangre pesa más que el agua. Entonces, Moisés sabía que él era egipcio, entonces le dolía el trato que le daban a su pueblo. Pero todo ese dolor y esa atención hacia el trato del pueblo de Israel era un plan de Dios, porque ya Moisés había nacido con el llamamiento que Dios le hizo. Entonces, el Señor llevó a Moisés al desierto, porque mira lo que dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. O sea, quiere decir que ya Moisés tenía una vida allí, pero él estaba en el desierto. Moisés huyó de Egipto, salió de Egipto hacia otra ciudad, a la ciudad de Madián. Allí conoció a Séfora, su esposa, y tuvo 2 hijos con ella. Y no tan solo eso, duró un tiempo allí y se convirtió en pastor de ovejas. Para mí es muy curioso y muy misterioso que la mayoría de los hombres de Dios, grandes llamados por Dios, la mayoría eran pastores de ovejas. Todo aquel en la Biblia que tú ves que iba a ejercer un liderazgo, era pastor de ovejas, porque Dios considera a su pueblo como una oveja, como algo frágil, como algo que hay que tenerle mucho cuidado, porque Dios pudo haber elegido otro animal, pero sin embargo eligió la oveja y nos representa a nosotros como las ovejas. Entonces, Moisés fue llevado al desierto para matar a Egipto en su corazón. Egipto representa el mundo. Entonces Dios tenía que matar en Moisés y prepararlo para ese encuentro. Déjame decirte que cuando tú vas a tener un encuentro con Dios, Dios te prepara primero. Ya sea consciente de que Dios te está preparando, sea inconsciente. En el caso de Moisés, podríamos decir que fue una preparación inconsciente, porque él no estaba consciente de que él había sido llevado al desierto para ser procesado. Sin embargo, estaba siendo procesado por Dios hasta que llegó el momento de él tener un encuentro con Dios, porque mira lo que dice la Biblia: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. La palabra zarza, hay personas que piensan que la zarza es una salsa como la que uno prepara. No, la palabra zarza con Z, 2 veces, quiere decir árbol. Es un árbol que se llamaba zarza. Y dice la palabra: y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Lógicamente, si tú le prendes fuego, de eso te lo hace dominicanamente, le prendes fuego a un árbol, el árbol se va a consumir en pedazos. Pero entonces él ve que este árbol, este pequeño árbol, está encendido en una llama, pero las hojas no se le caen, los palos no se le destruyen, el tronco no se cae, no le pasa absolutamente nada. Entonces esto es lo que llama la atención. Él le llamó la atención lo sobrenatural que había ahí. Entonces nosotros muchas veces Dios utiliza su modo sobrenatural para captar nuestra atención. Entonces él fue llevado al desierto para que abandonara Egipto. Mira, muchas personas no tienen encuentro con Dios ni son bendecidos por causa de que tienen la mirada puesta en lo terrenal y no en lo celestial. La Biblia dice,
que llegó al monte Oré. Él miró hacia arriba el monte y vio que había una zarza que estaba en llama de fuego, pero no se consumía. Y vio el ángel de Jehová que se le apareció en medio de la llama. Entonces Dios lo llevó a tener un encuentro. Él fue atraído por lo espiritual. Él fue atraído por lo sobrenatural de Dios. Quizá Dios te está trayendo en lo sobrenatural y no te estás dando cuenta, pero tienes que aprender a captar el momento. Amén. Antes de ejercer tu misión, primero tienes que pasar por el desierto. La primera persona que tuvo que morir a Egipto fue Moisés, luego el pueblo de Israel. Lo primero que tiene que pasar en tu vida es que tienes que morir a ti. Tienes que pasar por un proceso. Dios te da el llamado. Dios, mira, ya Moisés tenía el llamado, aunque él quizá no lo conocía. No sabía que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero sin embargo, Dios lo llevó por el desierto. Quizás tú estás pasando por un desierto. Quizás tú piensas, bueno, el Señor me llamó y yo voy a ser un profeta, voy a ser un evangelista, voy a ser un pastor, cualquier ministerio que vayas a ejercer. Entonces tú dirás, pero ¿cómo lo voy a ejercer? ¿Por qué no lo estoy ejerciendo? Porque las cosas no me están fluyendo, porque no es el tiempo. El hecho de que Dios te haya dado el llamado no quiere decir que sea el tiempo de ejercerlo. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que tú tienes que pasar por el proceso, entrar a la escuela del desierto, donde vas a abandonar todas las cosas que pueden impedir que la unción fluya. ¿Por qué? Porque para que el Espíritu Santo pueda tener control y tomar tu cuerpo y usarte grandemente y que la unción fluya sin obstáculo en ti, tienes que morir por completo. No puede haber nada que pueda impedir o pueda retener al Espíritu Santo en ti. Es por eso que tenemos que morir a nosotros para poder fluir en la unción. La unción no fluye si hay un impedimento natural. ¿Cuáles son esos impedimentos naturales? El orgullo, la altanería, cualquier cosa que sea un fruto de la carne. Cualquier cosa que sea un deseo de la carne o que sea algo que fluya. Tienes que morir a todas las cosas que pueden ser un impedimento o que tienen un lugar en tu vida o que son un ídolo en tu vida para que el Espíritu Santo no tenga impedimento de tomarte. Porque la Biblia dice que Dios no habita en un templo sucio y mucho menos en un templo ocupado, porque hay cosas que están reteniendo la unción, porque la unción no fluye a través de mí. Quizá tal vez porque tú eres una persona orgullosa, quizá tal vez porque tú andas buscando brillar o busca vanagloria, por así decirlo, y por esa razón la unción no fluye. Lo primero que hay que hacer es morir en el desierto. Para Moisés entrar a la presencia de Dios, tuvo que morir a Egipto, morir al mundo y morir a los deseos del mundo, morir a querer tener, a mirarlos, a tener los ojos puestos en las cosas de la tierra. Entonces, lo primero que debes de hacer es morir a ti para que la unción pueda fluir. Dios te puede estar usando y la gente cae, llora, recibe una palabra, pero hay algo más. Hay una unción mayor y sobrenatural que Dios puede depositar en ti, pero es cuestión de un sacrificio. Mientras más grande es la unción que tú anhelas, más grande es el precio que tienes que pagar. Entonces, Moisés era un hombre manso, según Números 12:3. Es decir, que era una persona que tenía autocontrol. Si estamos estudiando a Moisés, la vida de Moisés y las actitudes y características que tenía este gran hombre de Dios. Moisés era un hombre que tenía mucho autocontrol y realmente yo creo que esa era una habilidad o una cualidad muy importante en el caso de Moisés, porque el pueblo de Israel tenía un comportamiento muy inadecuado para su tiempo y para las cosas que estaba viviendo, porque realmente las cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel fueron grandes y tremendas, cosas que nosotros no hemos visto ni hemos experimentado en sí. A pesar de haberse criado en el palacio, él padecía una condición física, la cual entendió que era un impedimento para convertirse en el guía o libertador del pueblo de Israel. Pero Dios tenía planes mayores para Moisés. Vamos a leer en Éxodo 4:10.
Dice la escritura, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él fue criado en palacio, él tenía costumbres egipcias, pero era un hombre tartamudo, para definírselo en una palabra. Era un hombre que no sabía hablar, que no se sabía expresar y que cuando iba a hablar no se le entendía, no sabía explicar lo que tenía que decir. Mira, Moisés, si tú lees el capítulo 4 de Éxodo, te vas a dar cuenta de que Moisés le puso miles de excusas al Señor. La mayoría de las veces Dios te usa más en el área que a ti no te gusta. Dios te usa más. Quizá Moisés no tenía ninguna planificación en su vida de ser el libertador de Israel. Quizá él dijo, bueno, yo no estoy en eso, buscando otra gente. Pero Dios tenía planes con él. La mayoría de las veces Dios te llama a donde no te gusta. El llamado que Dios te da no es el que a ti te gusta. Sin embargo, tú lo ejerces, te sientes apasionado por ese llamado, porque realmente al final, mira, hay gente que quiere ser profeta, pero esto no es cuestión de que tú quieras ser profeta. Esto es cuestión de cuál fue el llamado que Dios te entregó. Y no necesariamente la gente tiene que elegir los 5 ministerios. Tú tienes que ejercer uno de los 5 ministerios, si no, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. No. Ahí hay un error. Y de esto va a tratar la próxima enseñanza. Vamos a hablar acerca de los dones y los ministerios. Entonces, tú no tienes que ejercer los 5 ministerios para tú tener el llamado, ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la gente cree que si tú no eres profeta, maestro, evangelista, pastor, ¿cuál es el otro? O apóstol, tú no eres parte del cuerpo de Cristo, o tú no tienes un llamado. Hay diversas cosas y la vamos a hablar en el siguiente video, pero hoy vamos a hablar acerca del tema de Moisés. Y vemos que Moisés no estaba muy interesado en el llamado que Dios le estaba haciendo, porque wow, sí, pero realmente era una tarea muy grande, era una tarea fuerte, difícil y comprometedora, el tener que volver a Israel, a Egipto, perdón, después de haber matado a un egipcio y enfrentar a Faraón también. Entonces él decía, ¿cómo voy a ir yo? ¿Quién me va a enviar? Entonces vemos, mira, aquí Moisés le pregunta a Dios, dijo Moisés a Dios, verso 13 del capítulo 3, dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque Moisés no conocía a Dios. Entonces le digo, si yo voy al pueblo de Israel y voy y le digo que el Dios de nosotros, de nuestros padres, de vuestros padres me envió, entonces ¿qué Dios yo le voy a dar? Porque Moisés mencionó, aquí vienen los remas de Jehová. ¿Tú sabes por qué Moisés le preguntó que qué nombre le iba a dar a ese Dios? Porque en Egipto todos los dioses tenían nombre, pero él no conocía el nombre del Dios de Israel. Entonces le dijo, ¿qué nombre es que le voy a decir? Porque para él existían muchos dioses. Pero mira este detallito, lo que le respondió Dios a Moisés en el verso 14. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sabe por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios utilizó el nombre del yo soy? ¿Tú sabes por qué? Para darle a entender a Moisés, no hay otro Dios. Dios, yo soy. Vamos a hablar de un Dios, habla de mí, porque yo soy el único Dios. Porque Moisés conocía varios dioses. Porque por Egipto, en Egipto hay el Dios del sol, el Dios de la luna, la diosa Basti. Entonces él decía, bueno, aquí hay muchos dioses. Yo sé que aquí hay muchos dioses. Entonces él dijo, ¿cuál es el Dios que yo le voy a decir a ellos que me mandó a mí? Pero él le dijo, yo soy. Entonces, ¿qué era lo que él estaba diciendo? Moisés, no hay más dioses. El único Dios que hay soy yo.
Lo que tú has visto no son dioses, son cosas creadas por los hombres. Pero solamente hay un Dios. Más para adelante en el Nuevo Testamento dice las Escrituras, no hay Dios fuera de Él, ni por encima de Él, ni por debajo de Él. Esto soy yo que se lo estoy agregando, pero solamente dice, no hay Dios fuera de Él. Lo que esto quiere decir, no hay un Dios que le haga la competencia, no hay otro Dios que haya creado otro planeta, que haya creado otro mundo, que haya creado seres humanos, que le haga la competencia. No, no lo hay. No hay Dios fuera de Él. Él es el único, Él es solamente Él. Entonces, eso era lo que él estaba tratando de decir a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy. Tú le vas a decir que te mando. Queriendo decirle, yo soy el Dios y no hay otro Dios. Esta palabra está tremenda. Si vemos que en su llamamiento, cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios le quitó todo lo que podía ser un impedimento. Moisés le presentó al Señor varias situaciones en el capítulo 4, por las cuales, varias razones podríamos decir, por las cuales él no iba a aceptar ese llamado, o mostrándole, mira, te voy a mostrar, Dios, porque yo no estoy capacitado para lo que tú me estás llamando. Porque muchas veces nosotros enfrentamos a Dios en esa situación y decimos, bueno, Señor, tú me llamaste a ser un pastor, pero yo no estoy capacitado para pastorear. Entonces, mira, lo primero que hizo fue Dios, es que le hizo asumir su llamado y le dio a conocer quién él era. Vamos a leer en el capítulo 3, verso 12, dice, y él respondió, ven porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Entonces ahí vino donde él le dio a conocer y le dijo, yo soy el que soy. No hay otro Dios. Entonces le dio a conocer quién realmente, le abrió los ojos y le dijo, no hay más dioses, Moisés. Yo soy el único Dios. Yo soy el creador de todo. Segundo punto, le dio poder para hacer señales. Éxodo 4:4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió, hablando de la vara, y él extendió su mano y la tomó. Ok, vamos a leerlo desde el 1. Entonces Moisés respondió y dijo, diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y él le dijo, Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y dijo, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo primero que le señaló fue que le dio poder. Le dio poder para hacer señales. Mira, cuando Dios te llama, las señales deben de existir, porque debe de haber evidencia del llamado de Dios. Porque el llamado, el llamado tuyo, Dios no se lo va a hacer a otra gente y le va a decir, mira, yo llamé a fulano y fulano va a tener el llamamiento a tal cosa. El llamado es algo que Dios lo hace personalmente con la persona. Entonces, para que los demás entiendan que Dios te llamó, entonces tienen que existir las señales. Pero ¿qué tiene que pasar para que existan las señales? Lo primero es que tienes que pasar por el desierto, tienes que morir al yo, tienes que pagar el precio de tu llamado, igual que todos. Todos tienen que pasar por ahí, todos hemos pasado por ahí. Entonces, le dio poder, pero también le hizo entender, tú no eres un egipcio, tú eres un israelita, porque le dijo, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le sacó a Egipto por completo a Moisés, haciéndole entender, aunque tú fuiste criado en Egipto, tú no eres un egipcio, tú eres un israelita. Aunque tú estuvieras en el mundo,
Tú no eres del mundo, tú eres un hijo de Dios y tienes que comportarte a la altura y tienes que actuar como tal, tienes que adoptar las costumbres de Dios, tienes que adoptar la vida de Dios. Con eso ya Dios le estaba dejando un mensaje a Moisés de que lo que tú aprendiste en Egipto acerca de los egipcios, tú tienes que soltarlo y dejarlo y empezar a entender y actuar como un israelita, como un hijo de Dios. Entonces, el número 3, le descubrió su condición delante de Dios. Vamos a leer la parte 4, verso 6. Dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. O sea, su mano estaba leprosa como la nieve. Lo que le quiso dar a entender, mira tu condición delante de Dios. La lepra, cuando Moisés estableció las leyes de Jehová en el pueblo de Israel para crear un orden, una de las abominaciones de las que Dios habló fue de la lepra. El que tuviera leproso tenía que salir del campamento porque eso era una contaminación y porque era como una maldición delante de Dios, algo como que delante de la presencia de Dios no podía estar. Entonces él le dijo, mira, tú estás leproso en tu corazón. Mira cuál es tu condición. No importa el llamado que tú tengas, no importa cuánto yo te use, ni cuántas señales. Tú tienes que ver quién tú eres delante de mí. Por eso le dijo, mete tu mano para que viera cómo estaba su corazón. Entonces tú tienes siempre que entender que no puedes tomarte atribuciones que no te corresponden, ni tomarte atributos que no se te han dado. Siempre tienes que entender cuál es tu condición. No importa qué tanto Dios te use, no importa qué tanta la unción se derrame a través de ti. No importa qué tan alto sea el nivel al que Dios te había llevado, tanto dimensionando. Siempre tienes que saber cuál es tu lugar en Dios. Siempre tienes que reconocer que tu nivel es el mismo. Que tú eres un siervo inútil delante de Dios. Que no eres digno del llamado que tienes, ni eres digno de todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces eso fue lo que Dios le quiso dar a entender a Moisés en ese punto. También, aunque no quería ejercer el llamado de Dios, Dios no le dejó otro camino. Vamos a leer verso 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Ya Moisés entendía de antemano que no era digno de ese llamado. Entonces él le dijo, envía, porque él estaba hablando de su hermano Aarón. Él dijo, este hombre tiene toda una vida siendo israelita de corazón, siendo parte de tu pueblo, criado con tus costumbres, ama a Dios, reconoce el llamado de Dios y ha permanecido firme en Dios. Entonces Moisés decía, yo no soy digno porque yo no estuve alineado a lo que tú, a la vida, a las costumbres y a las normas que tú le estableciste al pueblo de Israel. Por eso le dijo, envía a través del que tú debes enviar. Verso 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará de corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que allá es de decir. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Yo te voy a hablar a ti, pero tú le vas a hablar a Aarón. ¿Para que Aarón sea quien hable a Faraón? Y oye lo que dice el 16. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Oye, Dios planificó eso. Dios, no te voy a mandar solo. Dios siempre te va a poner a alguien como un escudero, a alguien que siempre va a andar contigo. Siempre Dios pone a alguien que acompaña a uno en el ministerio para que nos sintamos un poco confortados en los padecimientos. Entonces, mira, Aarón iba a pasar por las mismas situaciones que pasaría Moisés, porque Dios lo había unido para este ministerio. Entonces él le hizo entender, tú lo vas a hacer,
porque yo voy a hablar contigo. Quien entrará a mi presencia será tú, pero quien hablará al pueblo será Aarón. Entonces, qué privilegio tan grande el de Moisés. Si tú eligieras, mira, la gente está tan concentrada en querer estar adelante, que la gente lo ve. Moisés tenía el lugar preferencial y era ser el primero. Él era el que entraba a la presencia y Aarón era el que hablaba al pueblo. Mucha gente está interesada en querer tener el lugar de Aarón, pero muchos deben estar interesados en querer tener el lugar de Moisés. Yo prefiero estar en su presencia y que otra gente sea Dios que lo use ya. Porque no todo, mira, los aplausos de la gente no lo son todo. No lo es todo, ni lo es. Todo en tu vida tiene que ser Dios. Esto es perecedero y esos aplausos hay que entregárselos al Señor. Moisés era una persona que estaba en una dimensión espiritual profunda. Aquí vamos entrando un poco más a la parte ya donde Moisés desarrolló un poco su ministerio, su relación con Dios fue profundizando cada vez más. Por la obediencia de Moisés, vamos a leer en Éxodo 33:11, dice la escritura, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mira, dice la Biblia que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Cara a cara hablaba con Dios. Él estaba en una dimensión profunda. No todos hablan cara a cara con Dios, no todos han llegado a dimensionar. Pero ¿qué fue lo que llevó a Moisés a dimensionar? Pareciera que fue su oración o su búsqueda, pero no era así. Fue su obediencia. Todo lo que Jehová enviaba a hacer a Moisés, él lo hacía. Mira, la obediencia trae premiación de Dios. Mientras más tú obedeces a Dios, más te conviertes en una persona confiable para Dios. Dios es un Dios tan perfecto, tan lleno de sabiduría y de experiencia, que Él no viene a mostrarse por completo, ni a mostrarte su gloria, ni te deja profundizar, ni dimensionar en lo espiritual, así de un solo golpe, no. Él lo hace paso a paso. Mientras más tú vas rindiendo a Dios, más entonces tú vas dimensionando. Más tú te vas siendo más flexible, más accesible, más apto de poder dimensionar en lo espiritual. ¿Cuáles son las cosas que me pueden impedir a mí? Bueno, la desesperación, el orgullo, la altanería, los aires de grandeza, la falta de humildad. Mira, tú tienes que cultivar los frutos del Espíritu y morir por completo a los deseos de la carne. Cuando nosotros hablamos de los deseos de la carne, la gente siempre piensa que es la fornicación y el adulterio. Señores, pero los deseos de la carne son todo lo que habla Efesios 6. Gálatas 5, perdón. Son todos. Esos son. Entonces nosotros tenemos que entender que la mentira es un deseo de la carne. El orgullo es un deseo de la carne. La envidia es un deseo carnal. Entonces, nosotros tenemos que morir a esas cosas. Morir por completo para poder llegar a lo que tenemos que dimensionar en el Señor. Bien, entonces, pareciera, pero él era un hombre que al principio tenía miedo a la presencia de Dios, porque dice en Éxodo 3:6 que él escondió su rostro porque le tenía miedo. Mira, la presencia de Dios no es algo fácil de poder visualizar ni de poder estar aún sin miedo. Te lo digo por experiencia. Uno siempre va a tener el temor y miedo, pero tienes que morir al miedo. Pero aún así el temor siempre vas a estar. Así que si te llevas del temor nunca, entonces vas a dimensionar. Entonces la Biblia solo registra una vez en la que Moisés desobedeció a Dios. Vamos a leer en Números 28.
Voy a buscar aquí. Ok, dice la escritura, toma la vara, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, hablad a la peña, una orden de que ella hablara. Y ella dará su agua y la sacarás agua de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le había mandado delante de Jehová. Y reunió Moisés a Aarón a la congregación, a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Dónde estuvo el error? El error estuvo en que Jehová le dijo, háblale a la peña. Y Moisés golpeó la peña. ¿Por qué? Porque Moisés se airó, se enojó. Pero en parte fue el pueblo de Israel que lo llevó a ellos, a esa ira, que lo hizo enojar. O sea, aunque Moisés era un hombre manso, ese día se salió de control. Por eso dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. En algún momento, quizá lo que tú menos, en lo que tú te sientas más confiado, en que tú eres una persona que siempre tiene autocontrol, en algún momento vas a perder el control. Porque una persona mansa es una persona que tiene autocontrol. Entonces Moisés tenía autocontrol y esa era una de las cualidades que Dios le había destacado a Moisés. Pero mira, él perdió su bendición de ver la tierra prometida y de pisar la tierra prometida, porque de verla la vio desde el monte antes de morir, pero de pisar la tierra prometida por causa de airarse una vez. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que nunca podemos salirnos de control, de que siempre debemos de mantenerlo. Por eso es importante morir al yo, por eso es importante morir a las emociones, por eso es importante morir a nosotros mismos, porque es que nosotros no podemos perder la confianza de Dios. Dios había confiado mucho en que Moisés iba a mantener el control, siempre. Y Moisés no mantuvo el control ese día. Y por ese día perdió pisar la tierra prometida. Así que hasta aquí hemos llegado con este mensaje de la palabra del Señor. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida, que hayas aprendido mucho. En el próximo video vamos a hablar acerca de los dones espirituales y los 5 ministerios. Y es un tema muy importante para una persona que esté comenzando el evangelio o una persona que esté teniendo problemas acerca de su ministerio, de su llamado, confusiones que tú puedes tener acerca de tu llamado. Así que si tú que me estás escuchando no eres cristiano y quieres hacer la oración de fe, este mensaje ha llegado a tu corazón y quieres hacer la oración de fe y confesar a Jesús, puedes repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito a cada una de las personas que hicieron esta oración. Espero que Dios esté trabajando grandemente en tu vida y que este mensaje haya sido edificante para ti. Si no tienes una iglesia donde congregarte, pues busca una cercana y empieza a buscar los caminos del Señor y a crecer espiritualmente y en tu llamado, porque todos somos llamados para una misión. Sin más, me despido. Este ha sido su programa Estación del Cielo, la sección matutina profundizando las escrituras. Y que Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto y que debemos estar